Buenas tardes, licenciada Jenny Sánchez, tutora de la materia Introducción a la Comunicación Académica. El tema sobre el cual hemos trabajado en grupo con los siguientes participantes: Paola Díaz, Anabel Tello, Brigitte Villacreces, Sara Salvatierra y Dumar Zamora. El tema que nos ha tocado investigar es sobre la importancia de las normas APA y los criterios de referencias bibliográficas en la redacción de trabajos científicos. Buenas tardes, mi nombre es Dumar Zamora. Yo les voy a hablar sobre las normas APA. Las normas de la American Psychology Association fueron publicadas originalmente en inglés en el año 2001 y puestas a disposición del público iberoamericano en español en el año 2002. También se realizó la guía para la elaboración y presentación de trabajos escritos basados en la norma APA, que se realizó en la Universidad Católica de Colombia, para brindar lo más importante en la elaboración y presentación adecuada de un artículo científico y de un proyecto de investigación científica. Estas normas APA han sido asumidas por facultades y departamentos de psicología de varias partes del mundo. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Sara Salvatierra y voy a hablar sobre las generalidades de las normas APA. Para poder realizar algún trabajo científico o un ensayo o una tesis, debemos tomar en cuenta las siguientes normas, que son estilo de escritura, márgenes, interlineado, el tamaño, tipo de fuente, conclusión, subtítulo e índice. Vamos a fijarnos en estas 6 generalidades, que todas son importantes, pero nos vamos nosotros a ir a Word para constatar de que nuestro trabajo se está realizando muy bien. Para poder constatar esto, debemos irnos a diseño de página e imágenes y nos vamos a márgenes personalizados para constatar que todas las reglas se cumplen. Nos dice que el superior e inferior está con 254, junto al izquierdo con el derecho, que es 254, que la regla se cumple, que está muy bien. El papel es en carta y el ancho es de 21,59 y el alto 27,94, cumple las reglas establecidas. El tamaño de fuente y el tipo de letra dice que debería ser con el tipo de letra de Times New Roman, que está muy bien, y que el tipo de fuente es el número 12. Perfecto. Cuando ya tenemos realizado nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que realizamos nosotros? Debemos justificar todos los espacios de nuestro trabajo para que tengamos buena calificación. Recuerden que son normas y esas normas hay que cumplirlas. Entonces, vamos a justificar nuestro trabajo. ¿Y dónde lo justificamos? Tenemos aquí justificación izquierda, justificación central, justificación derecha y el justificado que es en todo el cuadro. Hacemos clic y ya nuestro trabajo está justificado. Debemos realizar todas estos trabajos o todas estas normas para poder obtener una buena calificación. Muchas gracias. Mi nombre es Anabel Tello. ¿Qué es una cita? Una cita corresponde a la formulación de una idea dentro del trabajo académico que realizamos, cuya finalidad es evidenciar que ésta pertenece a otro autor. Esto significa que tomamos prestada una idea que resulta relevante para nuestro propósito. Al momento de citar debe quedar claramente establecido el origen de la idea que estamos planteando. Esto significa que el lector de nuestro trabajo debe identificar a simple vista si la información pertenece a otro autor o a nosotros. Cuando se cita textualmente un fragmento de más de 40 palabras, este párrafo se debe presentar en cuerpo pequeño a doble espacio, comenzando en otra línea y dejando 5 espacios de margen sangría 1.5. Se debe indicar autor, año
y página. Además, se debe incluir la referencia completa en la lista de referencias. Se debe de citar texto, imágenes, audios, gráficos, entrevistas, conversaciones, mapas, etc. Cuando aparecen referencias de títulos de obras, conferencias y ponencias en una lengua que no utiliza los mismos criterios de convenciones formales que el español, se respeta la forma de la lengua original siempre que haya coherencia. Existen dos tipos de cita: cita textual o directa, que esta consiste en extraer textualmente las ideas formuladas en otro texto para incorporarla en nuestro trabajo. Se presenta de distintas formas dependiendo si tiene más o menos de 40 palabras. Cuando es menos de 40 palabras se usan comillas, y si tiene más de 40 palabras, esta se presenta en un párrafo aparte en forma de bloque. Una cita textual debe presentar 3 datos obligatorios: el primer apellido del autor, el año de la publicación y el número de página. La cita parafraseada o indirecta, esta consiste en escribir con nuestras propias palabras lo que el autor de otro texto señala. Al momento de parafrasear una cita, existen palabras que no se pueden cambiar, nombres de personas, lugares y sustancias químicas. Sin embargo, debemos hacer lo posible por utilizar nuestros propios términos. El parafraseo o cita no textual debe presentar siempre 2 datos: el apellido del autor y el año de publicación. A continuación, mi compañero continúa. Buenas noches, licenciada Jamie, compañeros. Mi nombre es Paola Díaz y continuando con la exposición, me toca explicarles un poco de lo que son las referencias bibliográficas y cómo se las debe realizar siguiendo las normas APA. Antes que todo, debo explicarles que las referencias son las fuentes que se utilizaron de apoyo en el trabajo para sustentar los argumentos o los hechos mencionados. En otras normas se llaman referencias como bibliografía, pero en el formato APA se debe citar la referencia en el texto y adicionalmente agregarlas en la lista de referencias. Podemos decir también que para nosotros poder elaborar unas referencias debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, debemos elaborar o organizar de manera alfabética por la primera letra del apellido del autor. En caso de que se tengan 2 o más apellidos iguales, se procede a organizar de manera alfabética por la letra del nombre. En caso de que sean varias referencias del mismo autor, se ordenan cronológicamente, es decir, por el año de menor a mayor. Las referencias siempre deben llevar una sangría francesa de 0,7 centímetros y a doble espacio. Se inserta un espacio libre entre referencia y referencia. Las referencias, como las comunicaciones personales, se citan en el texto, pero no deben aparecer en la lista de las referencias. Las referencias más utilizadas en las normas APA son la publicación periódica, como los artículos que aparecen en las revistas científicas. Muchas gracias por su atención. Como está mi tema a tratar son las abreviaturas. La abreviatura viene del latín hacer en breve. Es una expresión ortográfica que acorta la escritura de un término de expresión. Es decir, se emplea la letra inicial mayúscula o minúscula acompañada de letras del medio o del fin. También pueden ser solas, pero siempre se cierran en puntos. Este punto es abreviativo, no tiene la misma función que un punto seguido o un punto final. Como tenemos ejemplo, arc, punto, arquitecto, ATT, atentamente. Sin olvidar el punto. Los tipos de abreviaturas tenemos 2, las personales, que pueden hacer su propio uso, y las convencionales, que son empleadas y reconocidas por las personas, como las abreviaturas de un autor empleando dentro de un libro. Estas abreviaturas no son libres, están limitadas a ciertos contextos y sometidas a ciertas reglas. Los criterios para evaluar la funcionalidad de las abreviaturas, que resulten ser fácil para reconocerlas con cada palabra abreviadamente. Si la palabra es lo suficientemente larga, se conviene suprimir por lo menos 3 letras. La cantidad de medida no se abrevia si la cantidad está expresada con palabras, como tenemos ejemplos aquí. Y también, abreviaturas de tratamiento deben utilizarse antes de un nombre propio. La manera en cómo leemos las abreviaturas no afecta la forma en cómo se escribe. Símbolos y siglas. Los símbolos, como los puntos cardinales, no llevan puntos.
Los símbolos de magnitudes del sistema métrico decimal, tampoco como lo es el kilogramo, los símbolos del sistema periódico de los elementos, y los símbolos monetarios como el peso o el euro. Las siglas son abreviaciones que utilizan las palabras o las que representan. Como ejemplo tenemos el IES, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde solo implementamos las primeras palabras. Los acrónimos también formadas de concatenaciones de elementos de 2 o más palabras. Teleseries y siglas como una sola palabra, OVNI. Ejemplo, tenemos BCO. O el banco, DR. Doctor, ATT, atentamente, EE. UU, como tenemos lo que es Estados Unidos.